Hola, ¿qué tal familia de RIS Online? Bienvenidos a esta nuestra casa virtual, el app de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Gracias por darnos esta hermosa oportunidad de poder llegar hasta sus hogares, de poder llegar hasta sus dispositivos móviles, pero sobre todo de poder llegar con una palabra sencilla, pero que esperamos sea de mucha bendición hasta su vida y su corazón. Anhelamos hoy que este tiempo, la tercera parte de nuestra serie Límites, Bases para disfrutar nuestra libertad, sea de una completa y absoluta bendición para sus vidas. Como ya es costumbre, déjenos saber también desde dónde nos acompañan. Para nosotros es muy importante que ustedes nos dejen saber desde dónde nos están acompañando y no solo desde dónde nos acompañan. Si quieren ir una milla más, déjenos saber también con cuántas personas están ahora mismo viendo esta transmisión de RIS Online. Ahí en la cajita de comentarios pueden escribir con cuántas personas están compartiendo, desde dónde nos están acompañando hoy. Y también, si tienen alguna petición de oración, por favor, déjenos saber esto. Los anfitriones, hay una parte que es solicitar oración y ahí pueden solicitar oración. Y los anfitriones, con mucho gusto, con mucho amor y mucha disposición, van a poder estar tomando las diferentes peticiones de oración. ¿Para qué? Para que las remitamos al grupo de intercesión de nuestra iglesia y así podamos estar orando y que Dios tome el control y que Dios se glorifique como Él solo sabe hacerlo. Así que todo está listo. Yo estoy contento, ¿saben? Estoy emocionado porque sé que hoy será una gran bendición la palabra. Así ha sido para mi vida y sé que así va a ser para su vida también. Así que no se muevan porque esto es RIS Online. Estamos en nuestra serie Límites, Bases. Esta es la tercera parte de nuestra serie Límites, Bases para disfrutar nuestra libertad. Y a simple vista puede ser un tanto paradójico hablar de límites como una base para poder disfrutar la libertad. Pero en realidad es que los límites nos aseguran que podremos disfrutar de la manera correcta de esa bendición que Dios nos entregó y se llama definitivamente libertad. Quizá alguien en algún momento te haya dicho que la Biblia no es científicamente exacta. Pero si alguien te dijo eso, o no ha estudiado la Biblia o no ha estudiado la ciencia. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros nos damos cuenta que Dios estableció leyes y obviamente leyes de la ciencia y se aseguró que su palabra no contradijera dichas leyes. Por ejemplo, por muchos o por miles de años, para ser más exacto, por miles de años, la gente pensó que la tierra era plana. Pero 2600 años atrás, a través del profeta Isaías, más exactamente en el capítulo 40, versículo 26, dice la escritura que Dios se sienta en la redondez de la tierra. Por miles de años se creyó que el número de las estrellas era finito, es decir, que se podía contar. Pero en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, en el capítulo 33, versículo 22, dice que el número de las estrellas no se puede contar, que es infinito. Una más, por miles de años, la gente creyó que algo sostenía la tierra. Entonces, en la cultura de la India se creía que los grandes elefantes sustentaban el globo terráqueo. Los griegos creían que el gigante Atlas era el que sostenía la tierra. Y los egipcios creían que la tierra descansaba sobre 5 columnas. Sin embargo, en el libro de Job, capítulo 26, versículo 7, dice que Dios extiende el cielo sobre el vacío y sobre la nada suspende la tierra. Así que la pregunta que tenemos en este momento es, si la palabra de Dios nos da pautas para entender cómo funcionan esos misterios de la tierra, la pregunta es, ¿la palabra de Dios podrá establecer para nosotros un parámetro para guiarnos a nosotros los seres humanos hacia lo que es correcto y lo que es incorrecto? Obviamente la respuesta es que sí. Ahora, el título de la enseñanza de hoy es parámetros. ¿Y qué es un parámetro? Un parámetro es un dato, oigan bien, un dato que se tiene en cuenta para
evaluar algo. Un parámetro es esto, de una forma sencilla, no vamos a complicarnos. Un parámetro es un dato que se tiene en cuenta a la hora de evaluar algo. Y obviamente cuando hablamos de parámetros, aplicándolo a este tema de los límites como base para poder disfrutar de nuestra libertad, entonces tenemos que buscar desde la perspectiva divina, desde la óptica de Dios, cuál es ese parámetro que Dios tiene en cuenta para establecer qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y cuál es ese parámetro que nos va a permitir a nosotros tomarlo como punta de partida y como punto de llegada para saber qué es lo que podemos hacer o qué no podemos hacer para disfrutar o dejar de disfrutar de esa bendición llamada libertad. Entonces, es muy, muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Para nosotros la palabra de Dios debe ser el indicador. Para nosotros la palabra de Dios debe ser el parámetro a la hora de pensar en límites como la base para poder disfrutar de nuestra libertad. Todos aquellos que hablan de superación personal o empoderamiento humano hablan con buena intención, muy buena intención acerca de los límites, y por lo general enfocan los límites hacia lo sano. Hay que poner límites sanos, límites correctos. Pero aquí surge un interrogante. Y el interrogante es, ¿cuál es el parámetro para determinar que algo es sano o que algo es correcto? ¿Por qué? Porque cuando dejamos que sean los seres humanos mismos los que determinan qué es lo sano o qué es lo correcto, corremos el riesgo de caer en algo subjetivo o en algo conveniente. Y aquí entra un tema bastante extenso y es el tema de la ética. La ética, ¿saben? Porque la ética puede tener dos enfoques. El enfoque humano, que a su vez tiene una cantidad de enfoques, el utilitarista, el hedonista y otros más. Y el enfoque de la ética divina. Aquí entra algo más profundo todavía, y no quiero confundirlos hoy, pero de una forma sencilla, la ética es la ciencia que estudia el comportamiento humano, cuando se entiende comportamiento humano como el conjunto de acciones que apuntan hacia un objetivo. Y cuando vamos nosotros a mirar la ética desde la perspectiva humana, tiene diferentes enfoques porque no se ponen de acuerdo, porque están sustentados en el enfoque que cada cual. El hedonismo es en el placer, el utilitarismo en lo que pueda servir o no pueda servir, en cómo se utilizan las cosas, y ahí para adelante nos podemos ir. Pero ¿saben? Cuando nos vamos a la ética desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de Dios, no está sustentado en la conveniencia, no está sustentado en lo que a mí me parece correcto, desde lo que a mí me conviene en este momento, porque el ser humano es cambiante. Lo que hoy le parece correcto, mañana puede ser que no, y lo que hoy le parece incorrecto, mañana puede ser aceptable dependiendo si le toca a él. Para ser más claro, ¿cuántas veces nosotros somos severos con alguna situación? Pero cuando nosotros pasamos por esa situación no queremos que nos traten de la misma forma en que nosotros lo hicimos antes. Queremos que con nosotros tengan compasión. ¿Por qué? Porque ya no nos conviene, porque ahora ya estamos en la palestra, ahora ya estamos ahí enfrentando las consecuencias. Entonces ya no nos conviene que se nos aplique la misma severidad que estábamos aplicando cuando era otro el que estaba allí. Sin embargo, cuando vamos a la ética desde el punto de vista divino, nos damos cuenta que la ética espiritual o la ética divina está enfocada en algo, y es en el carácter moral de Dios. Y aquí entonces entra la Biblia. Porque ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios no es otra cosa que la manifestación del carácter de Dios para los seres humanos. Por eso, cuando nosotros vivimos de acuerdo a los parámetros de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es el parámetro para nosotros establecer límites, para nosotros saber cuál es nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada, estamos moviéndonos dentro del carácter divino, es decir, estamos moviéndonos dentro de la voluntad de Dios. Y esto es maravilloso, porque cuando nos movemos, como lo vimos en las semanas anteriores, cuando nos movemos bajo la voluntad de Dios, entonces estamos bajo la cobertura divina. Y estar en la voluntad de Dios, bajo la cobertura divina, es estar seguro. No quiere decir que no hayan problemas, no quiere decir que no van a haber dificultades, por supuesto, pero ¿saben qué? Nos asegura esto, que cuando estamos bajo el carácter divino, que cuando estamos andando bajo la voluntad de Dios, las promesas de Dios van a estar a nuestro favor. El respaldo de Dios va a estar con nosotros y no en contra de nosotros. Qué fundamental es entender todo esto. Por eso hoy más que nunca necesitamos entender nosotros entonces por qué la palabra de Dios, por qué la Biblia es el parámetro
para establecer límites. ¿Por qué la Biblia debe ser nuestro parámetro para establecer esos límites y entender que los límites nos van a permitir disfrutar de la libertad, de esa bendición llamada libertad que Dios nos entregó, que el Señor nos otorgó? Por eso tenemos que entender, si la palabra de Dios está inspirada en el carácter moral de Dios, y Dios es el único ser perfecto, poderoso y cuya única motivación es amar al ser humano, entonces ¿por qué vamos a ir en contra de algo que está establecido para amar a todos los seres humanos? Mi motivación puede ser diferente a la tuya, tu motivación puede ser diferente a la persona que está al lado, a pesar de que es un familiar, un ser querido, un ser amado, un amigo. Pero la motivación de Dios no cambia, es amar al ser humano. Por eso, si la motivación de ese ser es amar al ser humano y la palabra, su palabra es la manifestación de su carácter, entonces eso debe ser lo correcto, lo que debe predominar, obviamente, para todos los seres humanos. Sabemos que no todos lo hacen, porque no todos creen en Dios, pero por lo menos tú y yo que estamos acá, en medio de esta transmisión, viendo esta enseñanza, es porque tenemos una convicción de un ser poderoso, de un ser superior, de un ser que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Y si queremos eso, si creemos eso, entonces también debemos creer que su palabra es el parámetro que nos puede llevar a movernos de manera correcta, disfrutando de esa bendición que Él nos entregó y se llama libertad. Por eso veamos por qué. Miremos hoy por qué la palabra de Dios es el parámetro que debemos tener en cuenta, o que debemos establecer, que debemos tener en cuenta para establecer límites en nuestra vida. Acompáñenme por favor al libro de Josué. Lo vimos la semana anterior, Josué capítulo 1, pero ahora vamos a mirar 3 versículos, versículo 7, versículo 8 y versículo 9. Y voy a leer, para los que les gusta mirar allí o quieren ver la versión en la aplicación, voy a leer la versión Reina Valera Contemporánea. Josué capítulo 1, versículo 7 al 9, versión Reina Valera Contemporánea, dice de la siguiente manera: pero tienes, acá Dios le está hablando a Josué, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Límites. Y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Beneficio de tener límites. Versículo 8, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes. ¿Te das cuenta? La ética, para que te muevas, para que tus acciones, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Luego el versículo 9 dice: escucha lo que te mando y esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. A todos nos encanta el versículo 9 de Josué, del capítulo 1. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso nos encanta, pero lo que pocos tienen en cuenta es el versículo 7, que se refuerza en el versículo 8 y desemboca en esa bendición del versículo 9. Y el versículo 7 dice: mira que te mando que te esfuerces, esfuérzate de cuidar, esfuérzate para que hagas todo lo que está escrito en la ley que mi siervo Moisés te entregó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Esfuérzate. ¿Y saben algo? Uno puede pensar, oiga, pero es que antes era más fácil. Dios, como le dice a Josué que se esfuerce, antes no habían las tentaciones. Mira, para la época, para el desarrollo, para el conocimiento, para la evolución del mundo de la época en la que se estaba moviendo Josué, también era difícil vivir de acuerdo a los parámetros de la palabra de Dios. También era complicado que la palabra fuera su límite, porque la gente estaba desbordada, la gente vivía un libertinaje, como lo vimos en la primera reunión. Y hoy la gente también, desde lo que sabe, desde lo que entiende, desde lo que conoce, está viviendo un libertinaje. Por eso hoy también es difícil, pero en esa época también era difícil y había que esforzarse y ser valiente.
Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te enseñó. Esfuérzate. No va a ser fácil, vas a tener oposición, la gente se te va a burlar, la gente te va a ver como algo raro, como un extraterrestre de repente para tu momento, te va a ver como alguien extraño, como alguien anticuado, pero tú esfuérzate. No te esfuerces por agradarle a ellos. Mira qué paradójico. Hoy muchos creyentes se esfuerzan o nos esforzamos para no quedar fuera de la ecuación. Nos esforzamos por agradar a otros. Cuando Dios le dijo a Josué, esfuérzate por vivir de acuerdo a mi palabra. Y cuando vivimos de acuerdo a la palabra, a alguien le vamos a desagradar. Alguien nos va a ver raro, alguien nos va a ver extraño. Alguien nos va a ver como gente de otro planeta. Y saben, por eso Dios le dice a Josué, Josué, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Yo estaré contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Cuando te esfuerces y eres valiente, ¿en qué? En lo que le había dicho antes. En guardar la palabra. Te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. O sea, no tengas temor a lo que pueda venir por causa de guardar esa palabra. No desmayes en tu intento de vivir de acuerdo a la palabra. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es necesario esforzarnos. En esta época podemos intentarlo. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, que nos guía, que nos fortalece, que nos guía a toda verdad. Por eso ahora más que nunca, ahora más que nunca, necesitamos entender esto. Y me gusta, Dios le dice a Josué, Josué, esfuérzate y sé muy valiente para que la palabra sea tu punto de partida y sea tu punto de llegada. Límites, para que la palabra sea tu punto de partida y la palabra sea tu punto de llegada. ¿Hasta dónde puedes moverte? Hasta donde la palabra te lo permita. Esfuérzate y sé muy valiente para que la palabra sea la brújula en tu vida. Mientras vas del punto A al punto B, mientras vas allí en medio y no sabes qué hacer, la palabra seguirá siendo la brújula. Muévete. ¿Qué puedo hacer? Todo lo que la palabra me dice que puedo hacer. ¿Qué no debo hacer? Todo lo que la palabra me dice que no debo hacer. A pesar de que la palabra me dice que no debo hacerlo, ¿lo puedo hacer? Sí, porque eres libre. Pero entonces eso me garantiza que voy a disfrutar la libertad al 100%. No, porque traspasaste el límite. Porque estás viviendo de acuerdo a tu voluntad, estás siendo sabio en tu propia opinión. Y como lo vamos a ver la próxima semana, es un beneficio poder vivir con límites. Poder tener, la Biblia dice que el sabio no es el que domina una ciudad, sino el que se sabe dominar a sí mismo. Pero no me voy a adelantar para la enseñanza de la próxima semana. Así que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente para que la palabra determine qué puedes y qué no puedes hacer. ¿Sabes? Es que moverte bajo el parámetro de la palabra de Dios es moverte bajo la cobertura divina. Y todo lo que hagas bajo ese parámetro de la cobertura divina estará respaldado por el Dios Todopoderoso. Y vivir bajo el parámetro de Dios, ¿sabes? No nos exime. Quiero que entiendas esto. Vivir bajo el parámetro de Dios, vivir bajo los parámetros de la voluntad divina no nos exime de problemas. Vienen problemas, pero nos garantiza que nos vamos a mantener a través y a pesar de los problemas. Nos garantiza que en Dios vamos a ser más que vencedores, porque es ahí, ¿saben, familia? Quiero que entiendan esto. Ahí empezamos a salir de lo natural y empezamos a movernos en algo sobrenatural, porque es ahí donde empezamos a ver cómo lo que Dios promete en su palabra, que parece un tanto lejano e irreal, empieza a hacerse vida en nuestra vida, empieza a ser parte de nuestra vida práctica, empieza a ser parte de nuestra vida cotidiana. Cuando vivimos bajo esos parámetros, cuando nosotros entendemos que si vivimos bajo el parámetro de la voluntad de Dios, que si ese es nuestro parámetro para establecer límites, no es que no podamos, como le dijo Eva a la serpiente, podemos de todo, pero hay algo que no debemos hacer. Él nos dijo que no debemos hacer y nos dio la explicación de por qué no deberíamos hacerlo. Pero con todo y eso Satanás le dijo, sí, pero es que él sabe, tratando de contradecir o contradiciendo lo que Dios había enseñado. La mujer escuchó más a la palabra de Satanás, le dio a su marido, los dos escucharon más esas indicaciones que las indicaciones de Dios, y el resultado, todo lo hemos visto en la palabra de Dios. Por eso, hoy es muy importante que nosotros entendamos, cuando Dios le dice a Josué, todo te saldrá bien, no tiene que ver con ausencia de problemas, sino con el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Tenemos un propósito.
que Dios nos dio y nos dio una libertad para cumplirlo o no cumplirlo. Pero si vivimos bajo los parámetros de la palabra, nos va a ir llevando, nos va a ir enrutando. Y como lo dijo Salomón, y lo vamos a ver la próxima semana, no seas sabio en tu propia opinión, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Cuando nosotros tratamos de vivir sin límites, estamos siendo sabios en nuestra propia opinión. Cuando sabemos lo que dice la palabra, pero a pesar de eso queremos pasar por encima de eso, queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos hoy? Lo que quiero que aprendamos hoy es lo siguiente: movernos bajo los límites de la palabra de Dios antes de encasillarnos o esclavizarnos nos permite vivir por encima de los estándares de esta vida. Nos lleva a vivir sobrenaturalmente. Una vez más voy a repetirlo. Movernos bajo los límites de la palabra de Dios antes de encasillarnos o esclavizarnos nos permite vivir por encima de los estándares de esta vida, que está basada en la ética humana, no en la ética divina, y nos lleva a vivir sobrenaturalmente. Algunos de los beneficios de los que podemos disfrutar son muchos cuando nosotros tomamos la palabra como el parámetro para establecer límites en nuestra vida. Son los siguientes. Número 1, mantener en la vida eterna. Número 2, cobertura divina sobre nosotros, porque estamos moviéndonos bajo la voluntad de Dios, no bajo la voluntad o la ética o los principios de otros. Número 3, no solamente esto, sino que vamos a tener protección de Dios, respaldo de Dios, y cuando estamos protegidos y respaldados por Dios, ¿qué más podemos pedir? Número 4, estaremos disfrutando al 100% de la libertad que Dios nos entregó. Y si quieres ir más allá, número 5, entonces vamos a permitir que lo que la palabra de Dios promete se haga vida en nuestra vida. Jesús, cuando estuvo en la tierra, oigan bien, Dios siendo hombre, Jesús pudo invalidar algo de la palabra. Pero ¿saben qué? Cuando Jesús estuvo en la tierra no invalidó. Él dijo, yo no he venido a cambiar, yo he venido a cumplir la ley. Y Él la cumplió. Lo que nosotros no podíamos, Él la cumplió por nosotros. ¿Y saben algo? Lo que Jesús nos está enseñando aquí es, esfuércense y sean valientes para vivir bajo los parámetros de la palabra, porque si viven bajo los parámetros de la palabra, lo que la palabra promete será vida en sus vidas. Hoy necesitamos ser valientes. En esta época en que estamos viviendo, donde hay guerras, donde hay enfermedades, donde hay pestes, donde el amor de muchos se ha enfriado, necesitamos ser valientes, esforzarnos y ser valientes para vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Saben? La palabra de Dios es el parámetro que nos permite establecer qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. No es la conveniencia. ¿Hasta dónde puedo llegar? Hasta donde la palabra de Dios me promete. ¿Qué puedo hacer? Todo lo que la palabra de Dios me dice que puedo hacer. Si la palabra de Dios es la manifestación del carácter de Él, entonces vivir bajo los límites de la palabra es vivir bajo el carácter divino. Y esto es algo poderoso. ¿Saben? Tengo un desafío para ustedes, para que oremos, para terminar esta hermosa reunión. Y el desafío es el siguiente. En la época en que vivimos, parece difícil y hasta imposible vivir bajo la palabra. Pero hacerlo es un acto de valentía que nos conecta con lo sobrenatural. En la época en que vivimos, parece difícil y hasta imposible vivir bajo la palabra, pero hacerlo es un acto de valentía que nos conecta con lo sobrenatural. ¿Qué tal si oramos hoy y le damos gracias a Dios por esta enseñanza? Yo espero que esta enseñanza toque lo profundo de tu ser. Anhelo profundamente que esta enseñanza te estremezca. Si quieres alguna información adicional, escríbeme. Escríbeme a mis redes sociales y te voy a guiar. Será un gusto guiarte. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, este día te doy gracias por esta hermosa oportunidad, por este enorme privilegio que me has dado de compartir esta palabra que a mí mismo me ha redarguido. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias por estar aquí, porque
Ha sido notoria tu presencia en medio de esta enseñanza. Yo te pido ahora, amado Espíritu de Dios, que te glorifiques, que tomes el control, que nos des sabiduría y que nos ayudes a esforzarnos y ser valientes. Pon en nosotros el querer como el hacer para esforzarnos y ser valientes y vivir no bajo los parámetros de ética de la humanidad, que es conveniente y cambiante. Ayúdanos a vivir bajo los parámetros de la ética divina, que está inspirada en el carácter moral tuyo, Dios. Y en ti no hay maldad, en ti no hay conveniencia, en ti no hay nada distinto al amor. Y tú nos das tu palabra porque nos amas y porque sabes que si nosotros la establecemos como parámetro para vivir, para establecer límites, vamos a ser bendecidos, vamos a disfrutar de todo lo que tienes preparado para nosotros, pero sobre todo, también vamos a poder disfrutar de esa bendición que nos has entregado y se llama libertad. Señor, gracias por cada vida, por cada familia que está ahí. Yo bendigo en el nombre de Jesús, bendigo sus vidas y proclamo, Señor, que esta palabra se hará vida en todos y cada uno de ellos. Porque en el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén.